Soy Jesús, el Hijo de Dios. Antes de que el mundo fuera, yo soy. Caminé entre los hombres, sané enfermos, levanté caídos y enfrenté la oscuridad con la luz del Padre. Pero hoy vengo a contarte algo que tal vez no has notado. Los cielos nunca han estado vacíos. Los ángeles caminan entre ustedes y su presencia es más real de lo que imaginan. Tal vez has sentido un escalofrío inexplicable en medio de la noche o un calor reconfortante en el momento justo. Has escuchado un susurro cuando nadie estaba cerca o has visto un destello de luz en la penumbra de tu habitación. No es casualidad, es la presencia celestial que nunca te abandona. Desde el principio de los tiempos, mis mensajeros han descendido del cielo para proteger, guiar y librar batallas invisibles en favor de los que creen. Así como el profeta Elías no encontró al Señor en el fuego, ni en el terremoto, ni en el viento, sino en el murmullo apacible. Así también los ángeles se revelan en formas sutiles, pero poderosas. Hoy quiero llevarte a una historia que podría ser la tuya. Una historia de un hogar donde los cielos tocaron la tierra, donde las señales fueron claras, pero solo aquellos con ojos para ver pudieron comprender. Y así comenzó todo. Era una noche tranquila. El aire estaba inmóvil y una extraña sensación de expectativa llenaba la casa. Entonces, el primer signo apareció. El anciano se estremeció. Sus manos temblorosas se aferraron al manto que cubría su delgado cuerpo. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras su espíritu reconocía la verdad. Yo, Jesús, había entrado en su hogar, pero no estaba solo. El aire en la habitación cambió. Una brisa invisible recorrió el espacio, aunque ninguna ventana estaba abierta. El anciano sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía lo que eso significaba. La presencia celestial estaba cerca. De repente, el fuego de la lámpara titiló, como si una fuerza invisible soplara sobre él. El silencio se hizo más denso, como si la eternidad misma estuviera sosteniendo su aliento. Entonces, sin previo aviso, un sonido sutil rompió la quietud. Un leve tintineo como campanas lejanas resonando en la distancia. El anciano levantó la mirada, su corazón latiendo con fuerza. Sabía lo que eso significaba. En la escritura los ángeles muchas veces se anuncian con sonidos etéreos, una música que no proviene de este mundo. Zacarías oyó la voz del ángel Gabriel en el templo, y su vida cambió para siempre. Ahora, en esta humilde casa, un sonido celestial indicaba la cercanía de mis mensajeros. Entonces, un aroma dulce y desconocido llenó el aire. No era incienso, no era mirra, pero tenía la fragancia de algo puro y divino. El anciano cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que la paz de la presencia angelical llenara su alma. Y en ese momento, una luz emergió de la nada. No era la luz común de una lámpara ni el reflejo de la luna colándose por una ventana. Era un resplandor dorado, puro, con un fulgor que no dañaba los ojos, sino que llenaba el alma de reverencia. El anciano sintió como su corazón se aceleraba. Se arrodilló con lentitud, no por debilidad, sino por la certeza de estar en presencia de algo más grande que él mismo. Yo, Jesús, lo observaba con ternura, sabiendo que su espíritu reconocía lo que sus ojos aún no podían comprender. Las escrituras han revelado que los ángeles pueden manifestarse de muchas formas. Algunos llegan con esplendor radiante, como los que anunciaron mi nacimiento a los pastores en Belén. Otros llegan en silencio, con un toque imperceptible, como cuando un ángel despertó a Pedro en la cárcel y lo guió hacia la libertad. En esta casa, la luz se intensificó y las sombras huyeron de su presencia. Entonces el anciano sintió algo más, un roce en su hombro. Era un toque suave, apenas perceptible, pero lleno de una calidez reconfortante. Sus ojos se llenaron de lágrimas, porque en ese instante recordó Hechos 12:7, cuando un ángel del Señor tocó a Pedro para despertarlo y guiarlo fuera de su prisión. «Señor», susurró el anciano con su voz quebrada por la emoción. El toque en su hombro no fue una ilusión, fue un recordatorio divino. No estaba solo. Fue entonces cuando el viento en mi habitación cesó por completo. El resplandor angelical se hizo aún más fuerte. El resplandor creció y hasta envolver la habitación entera. Cada rincón de la casa se llenó de una paz indescriptible, una sensación que no venía del mundo físico, sino del cielo mismo. El anciano, con el corazón latiendo con fuerza, sintió como su cuerpo se estremecía ante la presencia celestial. En la Biblia, los ángeles han sido enviados a la tierra con misiones específicas: proteger, guiar, consolar y anunciar los mensajes de Dios. Como cuando Gabriel fue enviado a María para anunciar mi nacimiento, o cuando un ángel fortaleció mi espíritu en el huerto de Getsemaní antes de mi sacrificio. La luz comenzó a tomar forma. No era un fuego que quemaba, sino un fuego de gloria. En medio de aquel resplandor, una figura se hizo visible.
Alas majestuosas, de un blanco tan puro que parecía imposible, se desplegaron con suavidad. Sus vestiduras resplandecían como la nieve bajo el sol, y en su rostro no había sombra de temor, sino la más absoluta paz. El anciano cayó de rodillas, sin fuerzas para sostenerse. Su alma comprendió lo que su mente aún luchaba por asimilar. Un ángel del Señor había entrado en su hogar. Entonces, una brisa suave recorrió la casa. Una caricia en el rostro, en los brazos, en el espíritu mismo. Un eco del pasaje de Primera Reyes 19:12. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Así como Elías encontró a Dios en la calma y no en la tormenta, este hombre sintió la presencia celestial en esa brisa ligera, en el aliento mismo del cielo. Su boca se abrió para hablar, pero no encontró palabras. ¿Cómo expresar lo que su corazón ardía por decir? Y fue entonces cuando un sonido llenó el aire. No era un sonido de la tierra, no provenía de ningún instrumento visible. Era una melodía, una música celestial. Era un canto sin palabras, pero su significado era claro como el agua cristalina de un río divino. Aquella melodía no era de este mundo. Resonaba en cada fibra del ser del anciano, en su carne, en su espíritu. No se trataba solo de sonidos, sino de un mensaje del cielo, un lenguaje que el alma comprendía sin necesidad de palabras humanas. El anciano sintió como su corazón ardía dentro de su pecho. Una sensación similar a la que vivieron los discípulos en el camino a Emaús, cuando mi presencia se manifestó ante ellos y su entendimiento fue abierto. Entonces el ángel habló. Su voz no era como el trueno, ni como el estruendo de un ejército, aunque en la escritura se describe que los ángeles pueden sonar como trompetas de guerra. No, esta vez fue diferente. Su voz era como el murmullo de un río sereno, como el viento que acaricia las hojas en la madrugada. No temas, pues el Altísimo ha enviado su mensajero a este hogar. El anciano sintió sus huesos estremecerse. Su alma quería postrarse aún más, pero el ángel no había venido para que lo adoraran, sino para entregar un mensaje. Los cielos han estado abiertos sobre esta casa. Has visto señales, pero tu corazón aún duda. El Eterno te ha permitido sentir la brisa de su espíritu, ver la luz de su gloria y escuchar la música de su reino. Pero hoy te ha sido concedida una revelación mayor. El anciano respiró hondo, mayor que todo lo que ya había presenciado. El ángel extendió su mano, y en el aire apareció una visión. Un destello dorado se expandió en el techo, formando imágenes que parecían estar tejidas con la misma luz del cielo. Y entonces, lo vio. Vio la batalla que se libraba en su hogar. No te vayas. La historia apenas comienza. ¿Qué crees que verá el anciano? Déjame tu comentario y sigamos descubriendo juntos este misterio. Ante sus ojos se desplegó una visión que ningún hombre podría soportar sin temblar. Un conflicto invisible, una guerra que no se veía con ojos humanos, pero que ardía como un incendio furioso en su propia casa. Allí, en el mismo umbral de su puerta, se alzaban dos fuerzas opuestas. A un lado, criaturas oscuras con formas retorcidas, sombras que se deslizaban como humo venenoso por las esquinas, tratando de infiltrarse en cada rincón. Sus ojos eran pozos sin fondo, su presencia oprimía el aire. Pero frente a ellas, luz, poder, gloria, ángeles, seres de majestad indescriptible, cubiertos de un fulgor que ninguna oscuridad podía sofocar. Sus rostros resplandecían como el sol, sus vestiduras ondeaban con cada movimiento, y sus espadas eran llamas vivas que ardían con el fuego del cielo. Custodiaban la casa del anciano como centinelas del Altísimo. Desde el día en que este hogar fue consagrado, la batalla no ha cesado, dijo el ángel. El anciano observó con el alma en vilo cómo aquellos guerreros celestiales levantaban sus armas. Cada vez que él oraba, un relámpago de fuego caía del cielo y reforzaba la posición de los ángeles. Cada vez que entonaba un himno de alabanza, las sombras retrocedían, como si la luz les quemara la esencia. Pero cuando su fe flaqueaba, las tinieblas avanzaban. ¿Lo ves ahora?, dijo el ángel. Tus oraciones son más que palabras, tu adoración es más que un canto. Cada acto de fe fortalece la luz que rodea tu hogar. Pero cuando dudas, cuando el temor entra en tu corazón, abres brechas, y ellos intentan entrar. El anciano sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había noches en las que la desesperanza lo visitaba, en las que las preocupaciones lo consumían. Había permitido sin saberlo que las sombras se acercaran. El ángel lo miró con solemnidad. No temas. Hoy has visto con tus propios ojos lo que sucede en lo invisible, y el Altísimo te ha dado una promesa. La visión cambió, y lo que el anciano vio a continuación le heló la sangre. La visión se expandió,
llevándolo más allá de su hogar. Ahora estaba de pie sobre una montaña, pero no era una montaña terrenal. Era un lugar elevado en el espíritu, un punto donde los reinos de lo visible y lo invisible se entrelazaban. Desde allí, vio la tierra entera cubierta por un velo de sombras y resplandores. Ciudades enteras se hallaban sumidas en tinieblas, con seres oscuros reptando sobre ellas como un enjambre de langostas. Pero en medio de la penumbra, algunas casas brillaban como faros en la noche. Eran hogares donde el nombre de Dios era exaltado, donde la fe no era solo una palabra, sino una vida entregada al Altísimo. Y en cada una de esas casas, ángeles resplandecientes estaban de pie, empuñando sus espadas como guardianes. Cada hogar de oración es una fortaleza en esta guerra, dijo el ángel, su voz como el estruendo de muchas aguas. Cada palabra de fe construye murallas que las tinieblas no pueden derribar. El anciano vio entonces cómo algunas casas, antes brillantes, comenzaban a apagarse. La luz en su interior se debilitaba y los ángeles retrocedían cubiertos de tristeza. Cuando la fe mengua, cuando la duda y el pecado ganan terreno, la muralla se agrieta y las sombras entran. Los demonios se deslizaban en esas casas como serpientes, envolviendo los corazones con miedo, división y desesperanza. Los hogares que un día fueron santuarios se convertían en ruinas espirituales. El anciano sintió que su pecho se oprimía. Pero hay esperanza, continuó el ángel. Cada vez que un hombre o una mujer se levanta en oración, cada vez que alguien clama al cielo con fe verdadera, la luz regresa y los ejércitos celestiales recuperan su posición. De pronto, una casa que había estado en penumbra se encendió como un relámpago. Dentro, una madre lloraba sobre su Biblia, clamando por sus hijos. Su oración fue como un incendio en la noche, y en un instante los ángeles descendieron y barrieron a los espíritus oscuros como hojas en un huracán. El anciano cayó de rodillas. Comprendió la magnitud de lo que estaba viendo. Esta no era solo su batalla, era la batalla de toda la humanidad. Y entonces el ángel le mostró algo que lo dejó sin aliento. El viento rugió como un millar de trompetas celestiales. El anciano sintió que su espíritu temblaba cuando el ángel extendió su mano y señaló hacia un punto en la tierra. Allí, en medio de las sombras y la luz, estaba su propia casa. La vio como jamás la había visto antes. Las paredes temblaban como si fueran hechas de fuego y cristal. Un resplandor dorado la rodeaba, pero había grietas por donde intentaban filtrarse tentáculos de oscuridad. «Mira y comprende», dijo el ángel. «Tu hogar es un campo de batalla». El anciano tragó saliva. Ahora veía lo que sus ojos humanos jamás habían percibido. Seres oscuros merodeaban, susurrando, buscando un punto débil para entrar. Algunos se aferraban a discusiones recientes, a pensamientos de duda, a miedos sembrados en la noche. Pero allí estaban también los ángeles. Eran altos como torres, sus armaduras resplandecían como el sol y en sus manos llevaban espadas llameantes. Uno de ellos, más imponente que el resto, se encontraba en la puerta principal. «Él es el guardián de tu casa», dijo el ángel con solemnidad. «Ha estado allí desde el día en que decidiste entregar tu vida al Altísimo». El anciano sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Nunca se había estado solo. Nunca. De repente un estruendo sacudió los cimientos de su hogar. Una sombra gigantesca se alzó en la distancia, una figura de puro caos y maldad. Sus ojos eran pozos de tinieblas sin fin. «Hay una guerra que se avecina», susurró el ángel, «y tu hogar está en la mira». El anciano quiso hablar, pero su voz se quebró. El enemigo se acercaba, y la pregunta que ardía en su pecho era una sola. ¿Estaba su fe lista para resistir? El suelo retumbó bajo sus pies. El anciano sintió que la sangre le hervía en las venas cuando aquella sombra colosal avanzó, retorciéndose como una tormenta viviente. Era el mal en su forma más pura. Los demonios menores que merodeaban su hogar se arrodillaron ante la presencia de su amo. Su forma era indescriptible, como si su silueta estuviera hecha de pesadillas y desesperanza. Pero lo que más aterraba al anciano eran sus ojos. Dos abismos sin fondo, llenos de odio y rabia antigua. «Tu casa está marcada», gruñó la criatura con una voz que sonó como 1000 cuchillas rozando el metal. «Hemos esperado el momento de debilidad, y ahora ha llegado el día en que caerás». El anciano sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había pecado. Había dado una brecha para que esto sucediera. El ángel a su lado permanecía impasible, con su espada en alto. No tenía miedo. «Las tinieblas no prevalecerán contra la luz», declaró con voz resonante. El demonio rugió. De su cuerpo brotaron tentáculos oscuros que se alzaron como látigos, buscando envolver la casa y devorarla. Las paredes crujieron, las ventanas se estremecieron,
Algo dentro del hogar se rompió. Un cuadro cayó al suelo. El anciano sintió su corazón latir con violencia. Era una prueba de fe. Y entonces recordó las palabras de Jesús en Lucas 10:19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. No estaba solo. Jamás lo había estado. Con un temblor en los labios, levantó su mano y proclamó el nombre que hace temblar los cimientos del infierno. Jesús. Un trueno explotó en el cielo. Los ángeles desenfundaron sus espadas y se lanzaron a la batalla. Y entonces la guerra comenzó. La guerra en el mundo espiritual había estallado. Los ángeles se abalanzaron contra la sombra infernal, espadas resplandecientes chocando contra las garras de la oscuridad. Cada impacto iluminaba la menuda habitación como un relámpago celestial, mientras el anciano permanecía en medio del torbellino de la batalla, con el nombre de Jesús aún ardiendo en sus labios. El demonio rugió, desatando un viento gélido que apagó las velas y quebró los espejos de la casa. Las paredes temblaron como si un terremoto sacudiera sus cimientos. Los demonios menores, esas sombras que habían acechado en los rincones oscuros, gritaban y se retorcían, cegados por la luz que irradiaban los ángeles. Tu fe no es suficiente, bramó la criatura oscura estirando sus garras hacia el anciano. Eres débil, dudas en tu corazón. El anciano sintió un terror profundo, un miedo que quiso envenenar su alma. Sintió la tentación de ceder, de rendirse, de aceptar que era demasiado frágil para soportar el peso de la guerra espiritual. El enemigo atacaba donde más dolía, su fe. Pero en ese momento la voz del ángel resonó como un trueno. No escuches sus mentiras. El Señor está contigo. El anciano recordó la palabra en Salmos 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Su fe se encendió como una hoguera. Las cadenas invisibles que el miedo había tejido a su alrededor se rompieron. Y entonces, el techo de la casa se abrió con un estruendo divino. Un resplandor dorado descendió como una cascada de luz celestial, bañando el hogar con la gloria del Altísimo. Era su presencia. Los demonios chillaron, sus cuerpos ennegrecidos consumiéndose como papel en el fuego. El gran adversario lanzó un último rugido antes de ser envuelto en llamas blancas. Se retorció, se desgarró y desapareció en la nada. El silencio cayó sobre la casa. Los ángeles enfundaron sus espadas. El aire dejó de vibrar con el estruendo de la batalla. El anciano cayó de rodillas con lágrimas en los ojos. Había vencido, pero mientras tomaba aliento, el ángel se inclinó y le dijo algo que le heló la sangre. La batalla no ha terminado. El aire aún vibraba con la energía de la batalla. El anciano, con el corazón palpitante y el alma encendida por la fe, apenas podía asimilar lo que acababa de suceder. Había visto el choque entre el cielo y el infierno en su propia casa. Había sentido el calor de la luz divina y la gélida presencia del mal. Pero ahora, todo parecía en calma, o al menos eso creía. El ángel, con su armadura aún resplandeciente, lo miró fijamente. Su voz sonó grave, cargada de una advertencia que atravesó el alma del anciano como una espada. La batalla no ha terminado. El anciano sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo es posible?, murmuró. ¿Acaso no fueron destruidos? El ángel asintió lentamente. Fueron expulsados, pero el enemigo nunca se rinde. Mientras haya fe, siempre intentará sembrar duda. Mientras haya luz, intentará extender su sombra. Y si no te mantienes firme, si bajas la guardia, regresará. El anciano apretó los puños. Entendía ahora que la lucha no era solo una gran batalla como la que acababa de presenciar. No era una guerra que se peleaba una sola vez. Era una guerra diaria, en la mente, en el corazón, en cada pensamiento y acción. ¿Cómo puedo resistir?, preguntó con sinceridad mirando a los ojos del ángel. La respuesta fue clara, directa, como un trueno de verdad. Vigila tu corazón, llena tu hogar con la palabra. No permitas que las sombras encuentren un resquicio para entrar. El anciano asintió. Sabía lo que debía hacer. De inmediato comenzó a purificar su casa. Encendió velas y oró en cada habitación, declarando el nombre de Jesús. Leyó en voz alta las Escrituras, llenando el aire con la verdad divina. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Con cada palabra pronunciada, la atmósfera de su hogar cambió. La paz descendió como un río, y la presencia de Dios se estableció con fuerza. Pero entonces el ángel alzó su mirada hacia la ventana, y frunció el ceño.
El anciano siguió su mirada y sintió su corazón detenerse. Afuera, en la oscuridad de la noche, una figura observaba desde las sombras. Los ojos del enemigo aún brillaban en la distancia. La noche parecía contener la respiración. Afuera, más allá de la ventana, una silueta oscura se mantenía inmóvil. Sus ojos, dos brasas ardientes en la penumbra, lo observaban con una mezcla de desafío y resentimiento. El enemigo no había desaparecido. Solo esperaba. El anciano sintió un nudo en el estómago. La presencia del mal era palpable, densa como una niebla oscura que trataba de filtrarse a través de las paredes. El ángel no apartó la mirada. Su semblante se endureció. No ha terminado. Aún quiere entrar. El anciano tragó saliva y se giró hacia él. Pero he orado. He proclamado la palabra. ¿Por qué sigue ahí? El ángel habló con solemnidad. Porque la guerra espiritual no es solo una batalla de una noche. Es una lucha constante. No basta con echar fuera la oscuridad una vez. Debes vivir en la luz cada día. El anciano cerró los ojos y comprendió. No era cuestión de un ritual o de una oración ocasional. Era cuestión de mantener la fe viva. Con el corazón encendido se acercó a la ventana. No con miedo, sino con autoridad. Abrió la Biblia con determinación y comenzó a leer en voz alta el Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Su voz resonó como un trueno en la oscuridad. La figura en la sombra retrocedió. Sus ojos, antes desafiantes, ahora titubearon. El anciano sintió un calor recorrer su interior. Era la presencia de Dios fortaleciendo su espíritu. Levantó su mano y señaló hacia la oscuridad. En el nombre de Jesús, te ordeno que te marches. No tienes autoridad en este lugar. Un rugido gutural rasgó la noche. La silueta se estremeció. Tembló y se desvaneció en el viento como humo dispersado por una tormenta. El silencio regresó, pero ya no era un silencio de temor, sino de victoria. El ángel miró al anciano con orgullo. Ahora entiendes. No es tu fuerza, sino el poder de Dios en ti. El anciano respiró hondo. Se sentía diferente, más fuerte, más seguro. Había aprendido que los ángeles están presentes, que luchan, que protegen. Pero también había aprendido que la fe debía mantenerse encendida cada día. Sin embargo, justo cuando creía que todo había terminado, el ángel giró su rostro hacia el cielo y frunció el ceño. Algo más se acerca. El anciano sintió un escalofrío recorrer su espalda. Creyó que la batalla había terminado, pero el ángel, con la mirada aún fija en el cielo, parecía estar esperando algo más. ¿Qué sucede?, preguntó con la voz temblorosa. El ángel no respondió de inmediato. Sus ojos reflejaban la luz de un fuego invisible. Finalmente habló. La presencia del enemigo ha sido expulsada, pero algo más está descendiendo. Un viento repentino agitó las cortinas. El anciano sintió la piel erizarse. Era una presencia diferente. No era oscuridad, sino algo imponente, algo santo. Afuera las estrellas titilaban con una intensidad sobrenatural, y entonces se escuchó un sonido profundo, como el eco de una trompeta celestial. El anciano cayó de rodillas sin comprender por qué. Era como si su espíritu supiera algo que su mente aún no alcanzaba a procesar. «Se acercan», exclamó el ángel, extendiendo sus alas con reverencia. El anciano sintió que el suelo bajo sus pies vibraba suavemente. No era miedo, sino una sobrecogedora sensación de pequeñez ante algo inmenso. Y entonces lo vio. Un resplandor dorado descendía desde el cielo. Era como si una estrella hubiera cobrado vida y se acercara, palpitando con una gloria indescriptible. Dentro de aquella luz, una figura emergió. «Otro ángel», susurró el anciano con la voz ahogada. Pero no era cualquier ángel. Había una majestad en su porte, una fuerza que hacía temblar el aire a su alrededor. Su túnica era blanca como la luz del día. Su espada resplandecía con un brillo etéreo. Sus ojos eran llamas vivientes. El primer ángel, aquel que había estado protegiendo la casa, inclinó la cabeza en señal de respeto. «Bienvenido, mensajero del Altísimo». El anciano apenas podía respirar. Sabía que este nuevo visitante traía un mensaje. Pero, ¿qué diría? El anciano apenas podía sostenerse sobre sus rodillas. La luz del ángel era tan intensa que parecía quemar su mirada. Pero más que la luz, era su presencia lo que estremecía todo su ser. Un fuego invisible ardía en el aire. «No temas». La voz del ángel resonó como un trueno suave, como el eco de 1000 aguas cayendo al unísono. «He sido enviado por el Altísimo». El anciano intentó hablar, pero su lengua estaba trabada. Su alma lo sabía. Este no era un ángel cualquiera.
¿Quién eres?, logró preguntar con un hilo de voz. El ángel extendió su mano y, en ella apareció un pergamino dorado. Las letras resplandecían como si fueran escritas con la luz misma del cielo. Soy el heraldo de su gloria. Traigo un mensaje para ti, y para todos aquellos que tengan oídos para oír. El anciano tragó saliva. El momento estaba cargado de un peso indescriptible. Los muros de la casa parecían vibrar con una presencia más allá de lo terrenal. Era como si todo el cielo estuviera inclinado hacia ese lugar. Y entonces el ángel habló. El Altísimo ha visto tu fe, ha escuchado tus oraciones en la noche y ha contado cada una de tus lágrimas. Una brisa cálida envolvió al anciano, como si una mano invisible lo cubriera con ternura. Los cielos no están en silencio. Aún en la hora más oscura, cuando crees que estás solo, hay ángeles rodeando tu morada. El anciano cerró los ojos. Sus años de incertidumbre, de preguntas, de noches de insomnio, todo cobraba sentido en ese instante. Pero escucha bien, mortal. La voz del ángel se volvió más firme. La batalla aún no ha terminado. El cielo retumbó con un sonido lejano. El anciano sintió que algo se estremecía dentro de su espíritu. Vendrán días difíciles. La oscuridad tratará de nublar la fe de muchos. El ángel alzó la mirada hacia el cielo, como si viera algo que los ojos humanos no podían percibir. Pero aquellos que permanezcan firmes verán la gloria del Altísimo manifestarse en sus vidas. Un brillo relampagueó en la espada del ángel. El anciano apretó los puños. Su corazón ardía. Había recibido la respuesta que tanto había buscado. Los ángeles estaban aquí. Siempre habían estado aquí. Pero, ¿qué significaban las palabras del mensajero? ¿Qué debía hacer ahora? El cielo rugió. El anciano levantó la vista. El ángel aún estaba allí, majestuoso, con su espada de fuego brillando en la penumbra. Debes hablar. La voz del mensajero resonó como un trueno contenido. Debes contar lo que has visto. El anciano sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Pero, ¿quién me creerá?, susurró. El ángel inclinó el rostro y una luz dorada cubrió su ser. Parecía crecer, expandirse hasta llenar toda la casa con su resplandor. Aquellos que tienen oídos para oír, oirán. Aquellos que buscan, encontrarán. Los que claman en la noche recibirán respuesta. El aire vibró. Las palabras del ángel eran un eco de algo más grande, de una verdad que venía desde los albores del tiempo. El anciano cerró los ojos. Su corazón latía con fuerza. Sabía lo que debía hacer. Debía ser testigo. Debía ser voz. Cuando volvió a abrirlos, el ángel ya no estaba. Solo quedó una brisa leve, una sensación de paz indescriptible. Las cortinas aún se mecían, como si algo invisible hubiera pasado a través de ellas. El aroma a incienso sagrado flotaba en el aire. El anciano cayó de rodillas y oró, porque ahora lo sabía. Los ángeles estaban aquí. Siempre habían estado aquí, y siempre lo estarían. Pero hay que estar atentos a las señales, porque estos seres celestiales aparecen como mensajeros, protectores y guías en momentos cruciales. Algunas de las señales que podrían indicar su presencia en tu vida diaria son las siguientes. Si alguna vez has sentido una calma profunda en momentos de angustia, podría ser una señal de que un ángel está aún a tu lado, trayendo la serenidad del cielo a tu hogar. Si ves destellos de luz sin explicación, brillos sutiles o luminosidad especial en tu hogar, podría ser una manifestación angelical. Si encuentras una pluma en un momento de oración o necesidad, podría ser una señal de que no estás solo. Un cambio repentino de temperatura en tu entorno, sin una explicación natural, podría indicar la cercanía de un ser celestial. Si has percibido sonidos armoniosos o susurros misteriosos en momentos de oración, podría ser una manifestación angelical. Si alguna vez has sentido un leve roce o un toque sutil sin explicación, podría ser una caricia celestial. Si has tenido sueños reveladores con mensajes de paz, protección o dirección, podría ser una comunicación angelical. Un aroma inexplicable a flores o incienso podría ser un indicio de la presencia de ángeles en tu hogar. Si un niño sonríe o un animal reacciona a algo que tú no puedes ver, podría ser una pista de una presencia celestial. Dios envía a sus ángeles para protegernos, guiarnos y confortarnos en momentos de necesidad. ¿Has sentido alguna vez la presencia de ángeles en tu vida? Déjamelo en los comentarios. Dale like, comparte y suscríbete para más historias impactantes. Y recuerda el Salmo 91:11.
porque a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos.